y hoy le vamos a pedir a Marisa que nos guíe en la meditación de Esther, capítulo 7, ¿verdad? Menos mal. Esther, capítulo 7. Yo le pasé el tema Dios humilla a sus enemigos, ¿verdad? No sé lo que habrá conseguido Marisa con ese título, pero estamos esperando a oírlo. Pues, Hola a todos. Bueno, hay un salmo, el 56, versículos 3 a 4 y el final del 9, que dice: en el día que temo, ¿qué es lo que hago yo en el día que temo, no? David dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto sé que Dios está por mí. Y luego también dice David en el Salmo 55, 16 a 18 y 22: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y él oirá mi voz. Así que David sabía que había un Dios que le escuchaba siempre, que estaba en sintonía con Dios, oraba tarde, mañana, noche. Y no, también dice Pablo que tenemos que orar sin cesar. No significa que tengamos que ponernos aparte a orar, sino que tenemos esa actitud también. Así que tenemos que orar aparte a veces y dejar momentos especiales, pero esa actitud de estar en comunión con el Señor, compartiendo, ¿no? Y David lo que hacía cuando tenía miedo es confiar en el Señor. Sabía que Dios estaba con él, ¿no? Y que no le iba a abandonar. Él oirá mi voz. Como estamos viendo en esta carta de Esther, el pueblo judío que estaba disperso por Persia estaba pasando un peligro real, un peligro de exterminio que era casi inminente, ¿no? Asuero consiguió los permisos de parte del rey, Asuero, el rey, le dio el permiso a Amán para poder atacar a Israel, y todo estaba puesto en marcha para que no hubiera, parecía que no había solución aparentemente. ¿Y qué hicieron los judíos de Susa, que estaban en Susa, junto con Esther y Mardoqueo? Pues se pusieron a orar, ¿no? Hicieron ayuno durante mucho tiempo, se pusieron a orar. Y hay un versículo que tenemos en la Biblia que dice que la oración del justo puede mucho. La oración es tan importante, ¿no? Es la base para que el Señor obre a través de nosotros, para que actúe con poder en medio del mundo y a través de sus hijos. Ellos oraron porque Dios presta mucha atención a las oraciones de sus hijos. Por eso decía David: esto sé que Dios está por mí, y confiaba en él, ¿no? Él me escuchará. Dios se preocupa por nosotros y además tiene el poder para transformar las circunstancias, tiene poder para hacer lo que sea, porque es el Rey sobre todos los reyes, Rey de reyes y Señor de señores. Así que no importa las amenazas que pueda haber alrededor del mundo o los que quieran atacar al pueblo de Dios, porque Dios está a favor de su pueblo y Dios en su voluntad actuará para bien, ¿no? Así que, como ha dicho Eric, el título para hoy es Dios y la humillación de sus enemigos. Así que después de este preámbulo vamos a leer el capítulo 7 de Esdras, que trata de la muerte de Amán. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: Reina Esther, ¿cuál es tu petición que quieres que te sea concedida? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió: Oh rey, si he ganado su favor y si esto le parece bien, pido que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer semejante cosa? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo:
En la casa de Amán está la horca de más de 20 metros de altura que él ha hecho para Mardoqueo, quien había hablado para bien del rey. El rey ordenó colgarlo en ella, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Bueno, ya vimos en el capítulo 6 cómo Amán, que era el brazo derecho del rey, el escogido, el privilegiado, pues tuvo que tragarse su orgullo, y cuando el rey le pidió qué se le puede hacer al que ha servido al rey, qué se le puede hacer, qué favores se le puede hacer, entonces pensando que los favores iban a ser para él, pues dijo, pues se le dará tal honor, tendrá que subir en un caballo, que todos le honren, y resulta que esa fama no iba a ser para Amán, sino que iba a ser para Mardoqueo, su enemigo, el judío, el que nunca se postraba delante de él. Así que, en cierto modo, ya Amán estaba siendo humillado, ¿no? Bueno, él llegó a su casa humillado, y dice el capítulo 6 que entonces habló con su mujer, con sus amigos, y le dijo por qué se sentía tan mal por lo que le había pasado, ¿no? Se sentía despreciado. Pero ¿cuál fue el consejo que le dieron sus amigos? En el versículo 13 del capítulo 6 dice: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no los vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. No podían luchar. ¿Cómo se iba a atrever a luchar contra el Dios de Israel? Si ni siquiera el rey de Egipto pudo luchar contra Israel, ni las naciones a las que Israel iba pasando para entrar en la tierra de Canaán pudieron vencer a Israel, ¿no? ¿Cómo se le podía ocurrir? Pues realmente le estaba avisando, si realmente si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, dice, pues ya no los vencerás, sino que has empezado a caer. Y de hecho ya vemos como el Señor estaba moviendo los hilos para que todo se desencadenara hasta que al final muriera Asuero, ¿no? Dice el Salmo 37:1, perdona. No te impacientes a causa de los malvados, como hierbas serán cortados. El versículo 9 dice, los malignos serán destruidos. El 14, los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y el 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. O sea que la victoria está en los que confiamos en el Señor, nuestro Dios nos da la victoria, ¿no? Ya no había vuelta atrás para Amán, ¿no? Realmente había empezado a caer y no había vuelta atrás. Y bueno, todo se estaba precipitando para que las cosas surgieran todo lo contrario de lo que él pensaba, ¿no? Dios puede cambiar las circunstancias muy rápidamente, ¿no? Dios puede cambiar las circunstancias de un momento a otro, y es lo que he dicho, ¿no? Que enseguida, en el versículo 6:14, dice que cuando todavía estaban hablando Amón con su mujer y sus amigos, estaban hablando de eso, aconsejándole, mientras estaba pasando eso, de pronto llegaron el eunuco para poder a casa de Amán para cogerle, para llevarle al banquete de la reina Ester. Y por el camino seguramente que Amán iría cavilando lo que le habían dicho los amigos, ¿no? No podrás vencer, sino que de cierto caerás. Pero bueno, yo me imagino que todavía se sentía muy contento, muy orgulloso de que le han invitado a un banquete menos que la reina Ester y con el rey Asuero. Qué importante se sentía, ¿no? Invitado así. Pero lo que no sabía Amán es que la reina era judía, ¿no? Ester era del pueblo de Dios y al principio tuvo miedo, ¿no? Al principio Ester tuvo miedo, pero habló con Mardoqueo y al final dijo, bueno, pues mira, yo iré a ver al rey y si perezco, que perezca. Estuvo dispuesto a asumir que era parte del pueblo de Dios y asumir las consecuencias. Yo haré lo que tenga que hacer, ¿no? Se comprometió con Dios y su pueblo, y entonces tuvo miedo, pero obedeció, y en la obediencia pudo entender la mano de Dios y cómo Dios dirigió todas las cosas para el bien de su vida, para ser instrumento de bendición para su pueblo y para su pueblo. Y bueno, pues lo puso todo en las manos del Señor, ¿no? Y fue viendo paso a paso cómo Dios actúa. Y muchas veces pienso que nosotros también, como creyentes o como pueblo de Dios, las grandes batallas que tiene que luchar el pueblo de Dios, la iglesia perseguida, pues pueden, en ese proceso de lucha, el Señor nos va enseñando cosas, ¿no? Vamos orando, el Señor va actuando y ahí crecemos y vamos viendo cómo Dios está con nosotros y nos ayuda a pesar de todas las circunstancias. Y quería compartir con vosotros, no lo puedo evitar, porque es que vi un reportaje que me impresionó de misioneros cristianos
y su experiencia, y contaba un creyente, hermano nuestro, que estaba en la cárcel por su fe en China, y bueno, pues la verdad es que se ve como el Señor trabajó a través de él y fue de bendición para otros, y él pudo ver la mano de Dios en su vida, ¿no? Dice que le metieron la celda por ser cristiano, y entonces él encontró un papelito y en el papelito escribía todo, en letra muy pequeñita, todo lo que recordaba de la Biblia, textos de la Biblia. Y bueno, que en la celda, mirando para afuera, se ponía a cantar un himno a Dios. Pero claro, los de la celda del lado y alrededor le abucheaban y le gritaban para que se callara, ¿no? Ese hombre, pues le descubrieron el papelito con el versículo, se lo quitaron, encontró otro papel, pudo escribirlo y así varias veces. Y mientras tanto, pues le hicieron sufrir mucho, porque le hicieron creer que a su mujer la estaban maltratando y que la mataron, y no fue de verdad. Pero en esa, él seguía fiel, le seguía orando, cantando a Dios, y al final ya pues el alcaide o quien fuera, en China no sé cómo se llama, ¿no? Pero decidió llevarle para morir, ¿no? Y cuando salía de la celda, de pronto se hizo un silencio y todos los que estaban alrededor se pusieron a cantar el himno que él cantaba. Y yo al ver eso me impresionó, ¿no? Yo me imagino el impacto que pudo ser para su vida, ¿no? De ver cómo había el resultado que había tenido su testimonio en los demás, el respeto que se había ganado, ¿no? Y el consuelo y el gozo del Señor. Que el gozo del Señor es el gozo que el Señor pone en nosotros, que no es el que el mundo da, ¿no? Es un gozo especial y una paz especial que yo me imagino que él pudo tener y que luego compartió, ¿no? Dice David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Y también el Señor dice que estoy con vosotros todos los días hasta el fin, ¿no? Él siempre nos acompaña y nos fortalece y nos recuerda sus promesas, ¿no? Y nos está preparando un lugar para morar con Él en los cielos un día. Así que junto a Jesús tenemos la victoria, ¿no? Pase lo que pase. Como decía, si muero, que muera, ¿no? Pero vamos con el Señor. Una cosa que me ha chocado es de Esther, ¿no? Que no se precipitó para hacer las cosas, sino que el proceso fue muy largo, ¿no? Porque Esther quería contar al rey lo que estaba pasando para poder defenderse del ataque que querían hacer contra ellos, y preparó un banquete, pero en el primer banquete no dijo nada. Y luego preparó otro banquete. En el primer banquete le dijo el rey: ¿qué es lo que quieres? Y lo único que le pidió es que si podía hacer un banquete más e invitar a Amán para que estuviera con ellos. Y fue en este banquete primero y este segundo cuando a Amán le pasó eso de que tuvo que humillarse, tuvo que dar la honra a Mardoqueo, a quien odiaba, y que se enfadó tanto, ¿no? Así que supo esperar en el Señor, ¿no? Estuvo orando, pidió tiempo de oración primero y fue tranquilamente. Yo creo que es una lección también para nosotros cuando tenemos que tomar decisiones, o siempre pensar las cosas delante del Señor y orar y esperar en el Señor, ¿no? Yo pienso bien Esther, ¿no? Esther era una persona que crecía en la relación con Dios y en el conocimiento con Dios, en la obediencia, y le pasaba lo que dice Proverbios, ¿no? Porque al final es como el creyente vive una vida que al final lo que ve es un amanecer glorioso, ¿no? Y dice Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, Amán estaba creciendo, pero al revés, estaba creciendo en su orgullo, en su alejamiento de Dios. Además, sabía que él, por sus lazos antiguos, de sus orígenes, él conocía al pueblo de Israel, el pueblo judío, y era enemigo, ¿no? Y al final el camino no fue un día resplandeciente, sino la muerte, ¿no? Dice Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bueno, el Salmo 7, 14-16 dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá, y su iniquidad volverá sobre su cabeza. Fijaros que hay uno, primero dice que lo concibe, es como si se queda embarazado y luego da luz, ¿no? Es parecido, recuerda un texto de Santiago que habla del pecado, ¿no? Que nosotros, el hombre de su propio pecado, Amán su orgullo tal, pues entonces eso es concebido y luego da la luz, y lo que da luz al final es muerte, ¿no? Es el camino de ir lejos de Dios. Bueno, la declaración de la reina Esther ante el rey Asuero pues fue impactante, ¿no? Y Amán ni se la esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pedir por su vida y por la del pueblo judío.
Bueno, Esther se podía haber desligado del pueblo de Dios, ¿no? Decir, bueno, yo ya soy reina, ya tengo mi vida fácil, y el rey me quiere, tengo todo lo que pues yo me desligo, no quiero preocuparme, ¿no? Pero quiso estar de acuerdo, unirse al pueblo de Dios, ¿no? Y eso me recuerda mucho a Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe. ¿Os acordáis de uno que dejó todos sus privilegios para unirse al pueblo de Dios? Era Moisés, ¿no? Dice que Moisés, en Hebreos 11, 23 y 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y bueno, pues entonces podemos pensar también nosotros, ¿me vinculo yo con mis hermanos, con el pueblo de Dios, que es lo mejor? ¿O prefiero tirar por otro lado, por otros derroteros y vivir la vida de otra manera? Esther prefirió unirse al pueblo de Dios y todos los héroes de la fe también se unieron a Dios y a su pueblo, ¿no? Deseo servir al pueblo de Dios y ser de bendición para los demás, pues eso es un reto que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Somos parte del pueblo de Dios y tenemos que ser de bendición para nuestros hermanos y estamos aquí como un pueblo grande que quiere dar luz en medio de un mundo de oscuridad hasta que el Señor venga. Incluso nuestros hermanos, los que están perseguidos, somos el mismo pueblo y tenemos que ser unos con ellos, ¿no? Orando con ellos y aprendiendo de su ejemplo también. Bueno, Esther dice que hemos sido vendidos. ¿Os acordáis que dijo que Amán le ofreció al rey una buena cantidad de dinero por si las moscas, ¿no? Y si es esto, pues te daré gran cantidad si lo conseguimos, ¿no? Si consigo matar a este pueblo, estos enemigos que no te dan nada bueno, pues te daré dinero, ¿no? Entonces Esther dice, pensando en el bien de Persia y del rey, dice, bueno, si hubiera sido por esclavos, aún lo aceptaría, ¿no? Aunque claro, pues seríamos siervos, pero si es para ser muertos, eso también será en un mal para ti, porque vas a perder toda la mano de obra y toda la ayuda que podemos ser para ti como pueblo judío. Así que si somos exterminados sería lo peor, ¿no? Sería un daño irreparable, dice Esther. Así que aquí descubrió Amón que Esther es judía y que está defendiendo al pueblo judío. Eso no se lo esperaba. Y bueno, pues imaginaros cómo se sentiría a él, ¿no? De lo que había hecho. Así que quedó impulsado, pero él sabía que su pecado le había alcanzado. Ya poca salida tenía, poca salvación, ¿no? Pues ahora sí que estaba en inferioridad de condiciones. Y bueno, el rey Asuero, no sé si se llevó, seguro que ya estaba empezando a pensar qué es lo que permitió a Mardoqueo hacer, ¿no? Que permitió que un pueblo que estaba por ahí dispersado por todo el país, pues que exterminarlo, y no para pensar ni por qué permitía una cosa tan grave contra un pueblo del que no sabía nada malo, ni investigar qué pueblo era, ¿no? Y él estaría pensando, pero de todas formas preguntó, ¿quién es y dónde está el que ha hecho esto? Y de pronto vemos al juez, al reo y al que es la víctima, ¿no? Juntos, y se hace un juicio rápido y todo pues acaba mal para Mardoqueo, ¿no? El rey, todo enfadado, lleno de ira, se marchó al jardín del palacio, me imagino que para pensar un poco, para pensar qué es lo que iba a hacer, su veredicto que iba a hacer y para aplacarse un poco la ira. Y mientras tanto, pues Amán tuvo que pedir y suplicar por su vida a la reina Esther, incluso inclinarse, que igual cayó mientras estaba haciendo así, y justo en ese momento vuelve el rey. ¿Fue una casualidad? Pues no existen las casualidades, ¿no? El Señor permitió en ese momento apareciera el rey y entonces el rey dijo, ¿qué pasa? ¿Que también tú quieres violar a mi mujer o te estás aprovechando? Y entonces en ese momento hicieron taparle la cabeza a Amán. ¿Y por qué fue? Porque ya estaba sentenciado, ¿no? Los reos no podían ver la cabeza del rey, le taparon la cabeza y ya iba a ser víctima. Pero pasó algo más, y es que había una persona que fue el que fue a buscarle, ¿no? Y entonces se fijó, cuando fue, ¿os acordáis? El eunuco que fue a buscar a Amán para llevarle al banquete, pues seguramente entraría en la casa y vio la horca, que ya Arturo estuvo explicando ese tema, ¿no? Y vio la horca y entonces él quiso defender a Esther, al rey y a Mardoqueo. Seguramente Mardoqueo era una persona que respetaban mucho y que el rey honraba a Mardoqueo, seguramente sentía aprecio por la reina Esther y también estaba impresionado por el mal que iba a hacer contra este pueblo que era inocente y que era fiel al rey y que cumplía con las normas, cosa que él decía que no, ¿no?
La verdad es que dijo Jesús que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Así que está suplicando y, bueno, pues, ¿cómo iba a luchar contra Dios y contra el pueblo de Dios? Como dije antes, y como le dijeron sus amigos, seguro que no le vencerás, ¿no? Bueno, pues este eunuco se llamaba Arbona, que seguramente que fue los eunucos que estaban al servicio del rey, que fueron los primeros que aparecen en el capítulo 1, que estaban allí atendiendo, ¿no? Bueno, pues entonces la sentencia fue que fuera muerto en esa misma horca, ¿no? En la horca que él había visto, pues que la cojan y con ese le maten a él, no a Mardoqueo, ¿no? Y bueno, ya solamente terminando ya, ¿no? El Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esther se aferró a Dios y esperó en él y fue bendecida y fue medio de salvación para su pueblo. En cambio, Amán fue orgulloso y dio dando pasos hacia abajo, hasta que al final consiguió su muerte. De ser preferido del rey, llegó a ser el objeto de la ira del rey, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó. Yo quería solamente dejaros un texto de otro salmo, ¿no? Salmo 37, 35 a 36, que dice: bueno, yo tengo plantado un laurel en mi casa y lo he plantado muy pequeñito y se ha hecho muy grande, ¿no? Y la verdad es que, y este versículo es curioso porque dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el laurel verde. ¿Os lo imagináis? El laurel que crece parecía enaltecido y parecía que tenía toda la grandeza, todas las hojas, toda la potencia, ¿no? Dice, pero él pasó y he aquí que ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Y bueno, hay el himno de la Reforma que sabéis muy bien, ¿no? Que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Y estaban acosados los judíos en Persia, ¿eh? Por armas deja ver astucia y gran poder. Y dice otra estrofa: nuestro valor es nada aquí. Por eso la oración, por eso depender de Dios. Con él, pues Satanás todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz. Él solo es nuestro Dios, él triunfa en la batalla. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias al Señor porque por su gracia pertenecemos a su pueblo. Estamos del lado de Dios y en él tenemos la bendición. Que podamos estar unidos, trabajando para el Señor y para su obra, ayudándonos unos a otros y que podamos darle gracias por ser su especial tesoro, ¿no? Porque en él tenemos la victoria. Y bueno, lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Marisa, por esta predicación, siendo también un tema complicado, ¿verdad? El de la humillación de los enemigos de Dios. Yo no sé si tú consideras que en tu propia vida tienes enemigos. Es raro, ¿no?, para nosotros pensar en enemigos porque, bueno, vivimos en una sociedad relativamente tranquila y quizá no nos sentimos tan amenazados, pero sabemos que tenemos hermanos en todo el mundo que sí tienen enemigos más claros, ¿verdad? Que tienen personas que desean su muerte, que le roban sus terrenos, que destruyen a sus familias. Y ellos probablemente tienen más idea de lo que es un enemigo, ¿no? Aún así, pues probablemente nosotros tengamos gente en nuestra vida que quizá nos la complica un poco, o que nos molestan, o que no les gusta que las cosas nos vayan bien. Pues me gustaría que ahora podamos pasar un tiempo orando por nuestros enemigos. Como sabéis, el Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Y probablemente es una de las cosas que más se nos olvida, ¿verdad?, de la Biblia. Recordamos muchos versículos, pero amar a nuestros enemigos se nos olvida un poco, ¿no? Entonces, quizá podemos orar por ellos, por las personas que nos complican un poco la vida, no para que Dios les humille, sino para que se humillen ante Dios, ¿verdad? Porque al final el amar a nuestros enemigos implica que deseamos que se reconcilien con Dios y que puedan estar con Él. Entonces, no te voy a pedir que des nombres ni que
me digas ni expliques qué personas son tus enemigos, pero sí te voy a pedir que pases 1 minuto o 2 orando en silencio, pensando en las personas que quizá te dificultan, pueden ser jefes, vecinos, familia, y ores para que estas personas puedan humillarse ante Dios y puedan venir ante Él, ¿vale? Pasamos cada uno de nosotros en silencio, internamente orando por estas personas.